¿Cómo están ustedes? Hoy, como todos los días, de lunes a jueves, tenemos otra propuesta más del otro enfoque con Darío Cuba, Tito Olivo y Guarionex Luperón. En el día de hoy quiero tratar varios temas. Uno que tiene que ver con la adquisición por parte del Estado Dominicano de la autovía del Nordeste. Y otra que tiene que ver con la lucha que lleva Estados Unidos contra las drogas y el surgimiento del neoliberalismo en América Latina y cómo esto va de la mano con lo otro. O sea, cómo la lucha de la droga y el financiamiento al neoliberalismo en los golpes de Estado que se dieron en el Cono Sur, el golpe de Estado que se da en Bolivia, el golpe de Estado que después en Centroamérica o antes de ese golpe de Estado de Bolivia se da en Honduras, y cómo esto va muy vinculado también a lo que se va a conocer en el año 1985 con Irán-Contra. Todo vamos a hablarlo a partir del surgimiento del neoliberalismo en el mundo. Es una propuesta que quiero hacer para ir identificando lo que es el neoliberalismo y lo que ha sido el liberalismo económico a escala global. No solamente ya el neoliberalismo, sino también el liberalismo económico y cómo esto ha incidido en los recursos de las clases menos pudientes y cómo ha incidido en los recursos económicos de la clase más pudiente. Nos vamos a un corte y cuando regresemos vamos a profundizar en este análisis. Ahora sí, vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante el país se convierte en un play. Para reservar tipo la pelota y vuelve más fuerte que ayer. Por los 4-11 que la bota. Por los 4-11 que la bota. Para reservar tipo la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Que esto que hemos firmado no es simplemente un papel, sino un compromiso serio para comenzar a ser ejecutado en la parte más grande que envuelve mayor presupuesto el próximo año, para continuar ahora el proceso de remozamiento de la parte que tiene que ver con la garantía de este año escolar para los estudiantes, para lo cual pedimos también el apoyo de todos los involucrados en la comunidad, del patronato, de todas las familias, de las personas que están allí con capacidades especiales. Llegar a este día ha sido un sueño esperado durante los últimos 7 años. Y queremos de una manera muy especial agradecer al ministro Fulcar, quien desde que llegó a su administración tomó este proyecto en sus manos y se hizo todos los ajustes necesarios para que hoy día estemos firmando. Estás viendo Cananga Televisión, transmitiendo desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Grupo Multimedios Amanecer, la plataforma de comunicación más moderna y completa de República Dominicana. Nuestro periódico, página abierta rd.com, Cananga Radio, canangatv.com. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Cananga TV. Grupo Multimedios Amanecer,
la plataforma de comunicación más moderna y completa de República Dominicana. En Banreservas, apoyamos la voluntad de todos los que nos representan, brindándole todo nuestro apoyo para que en nuestro país continúen surgiendo héroes del deporte. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Hablamos hace un momento, Guaro, de que íbamos a analizar la situación primero de la adquisición por parte del Estado de la autovía del Este, ya que habíamos hablado anteriormente de esto, y que después íbamos a analizar lo que es el desarrollo del liberalismo económico, el surgimiento del neoliberalismo y cómo esto viene vinculado a el negocio del narcotráfico, o sea, de los narcos, cómo va vinculado, cómo está todo el surgimiento del neoliberalismo desde el golpe de Estado de Pinochet, el golpe de Estado que se da en Honduras en el año 1979 y el golpe que se da en Bolivia en el año 1980 y cómo se financia eso, y también el Irán Contra en el año 1985. Dentro del marco del neoliberalismo se ha planteado lo que se va a conocer como la asociación pública-privada. Yo, de hecho, no descarto eso. Lo que pasa es que en toda América Latina, esa asociación pública-privada ha sido para estafar a los pueblos, estafar el Estado y beneficiar el gran capital internacional y el gran capital financiero que ha habido. Ustedes podrán estar a favor o en contra de eso. Yo, de hecho, no me quiero poner en los zapatos del presidente Luis Abinader, pero yo, Tito Olivo, no hubiese hecho ese tipo de negociación. Él, quizá buscando formas de negociaciones, decidió entregarle 400 millones de dólares a futuro, porque se iban a pagar 1,000 y pico de millones de dólares, en una inversión que no se llevó 300 millones de dólares y que el Estado le ha pagado y que ha sido una estafa ese contrato. Yo hubiese hecho lo que hizo Evo Morales en Bolivia cuando denunció al llegar al poder por unas elecciones, denunció esos contratos de asociación pública-privada que se daban en el sector eléctrico y dijo que él iba a echar hacia atrás esos contratos y que si las empresas entendían que habían invertido más de lo que ellos dicen que invirtieron, pues entonces se iba a hacer una auditoría
a través de un organismo multilateral como eran las Naciones Unidas para que se le devolviese ese dinero a esas empresas. Pero si esas empresas habían invertido menos, porque fue igual que aquí en República Dominicana, esa capitalización lo que hizo fue desguazar las empresas del Estado. Se sustituyó en la República Dominicana el subsidio de alrededor de 200, 300 millones de pesos de la época, porque ese dinero debía ser utilizado para beneficio de la salud y la educación, y que si se daban apagones el Estado y las empresas tenían que pagar, y que se iban a fijar los costes a partir de la mayor eficiente, cosa que no se hizo nunca. Se planteó eso, la ley 125 de energía lo estipulaba y no se hizo de los apagones. Y después vino y se firmó el famoso Acuerdo de Madrid y se estableció que los costes energéticos se iban a fijar a partir de la menos eficiente. Pero no se queda ahí. Quiebran la sede y el Estado la recompra. Entonces, en eso mismo vemos el tema de la carretera de la autovía del Este. Fue una estafa y yo lo que hubiese hecho, lo mismo que hizo Evo con esa empresa. Le digo, miren, nosotros no le vamos a entregar un centavo. Nos vamos a pedir a un organismo internacional que haga una evaluación de cuánto ustedes invirtieron en esa autovía y cuánto han recibido a través de los peajes sombra y cuánto han recibido a través del peaje que ustedes cobran directamente. Y a partir de ahí vamos a fijar cuánto ustedes tienen que devolverle al pueblo dominicano y cuánto el pueblo dominicano, en caso de que ustedes hayan tenido una inversión, tengan que devolverle. Esto para los gobiernos es muy complicado porque comienzan con toda una madeja de artículos y cuestiones de que se va a perjudicar la inversión extranjera directa, que va a caer la inversión extranjera, que el Producto Bruto Interno puede decrecer, que el empleo va a disminuirse. Por eso le decía que no quería estar en los zapatos del presidente Luis Abinader en ese momento. Ahora yo hubiese hecho otras cosas. Lo dejo hasta ahí. Esa es mi apreciación. No sé si tú tienes otra apreciación sobre eso, Guaro. Buenos días, Guaro. Buenos días, hermano. ¿Qué hay de nuevo? No, aquí analizando temas que tienen que ver con la economía. Bueno, buenos días a todos los dominicanos y a todos los amigos que de alguna u otra forma nos ven cada día a nivel local y a nivel internacional, porque a nosotros nos sigue mucha gente, nos reportan de Estados Unidos, de diferentes partes de Europa y también de toda parte del país, porque uno tiene amigos que lo ven y siempre valoran las opiniones que uno emite y también las críticas que nos hacen constructivas, porque eso es importante, las críticas. Uno no puede crecer en una sociedad democrática si no tiene críticas. Mira, en honor a la verdad, yo conocí una obra a través de Capitalismo Tardío de Juan Bosch, La Finanza en Santo Domingo. No recuerdo bien el autor, creo que Herrera, apellido Herrera. No recuerdo, no preciso bien el autor. Yo sé que la conozco la obra, y en esa obra hay cosas extraordinarias de la sociedad dominicana, sobre todo en el campo, en el sector financiero. Lo que pasó desde la fundación de este país hasta muy entrado el siglo XX. Eso lo cuenta esa... y ahí hay cosas espeluznantes de familias importantes que le prestaban al Estado y se quedaban con la mitad de los cuartos. En esa obra. Y Juan Bosch habla de eso en Capitalismo Tardío, en ese texto que se llama Capitalismo, con nombre y apellido. Sí, pero eso es. Entonces, hay una familia aquí que le prestó unos barcos, no sé si fue para la restauración al pueblo dominicano, y eso no ha salido carísimo. Ajá.
Un barquito. Y una que le mandaron a imprimir un dinero y se quedó con la mitad de los cuartos. El Estado, eso es así. Yo creo que es lo mismo. Bueno, pues para que tú veas que eso no lo trajo el neoliberalismo. O sea, que lo que se ha dado en República Dominicana. No, porque eso viene desde el liberalismo económico. Exacto, pero el liberalismo económico es totalmente diferente al neoliberalismo. Incluso tú tienes, por ejemplo, gente... No, es diferente. Tú coges a Berlín, por ejemplo, tú coges a Isaac Berlín, tú coges lo principal, a John Wright de Estados Unidos, que es uno de los juristas más importantes liberales de Estados Unidos, y no comparte nada de eso, del mercado, de la mano invisible del mercado, esa forma inapropiada de reducir el Estado, afectando a los grupos sociales. Sí, pero esa mano invisible del mercado surge, Guaro, en el año 1620 y pico, cuando Adam Smith habla de esa mano invisible. El mercado no es verdad que existe una mano invisible. El mercado es controlado por el gran capital. Y esa mano invisible fue fruto de la esclavitud que se vivió en las colonias de las Indias orientales, de las Indias orientales, permitía. En Haití había un sistema esclavista tan grande que la esperanza de vida de los haitianos eran de 30 a 40 años. Menos años. Menos años. Bueno, pero te digo el que más podía, 30 años. Sí, pero yo te digo que eso permitió que ese pueblo se levantara. Y cuando logra su independencia, a principios de los 1800, se le pone unas sanciones de 150 millones de franco oro, que son miles de millones de dólares de hoy, para poder dejar entrar los barcos a la bahía de Haití, de Haití. Pero no solamente en Haití se daba. Por ejemplo, tú tienes a Tupac Amaru en Perú, que fue descuartizado y los hijos fueron muertos, y uno le sacaron los ojos y se lo llevaron a España. Entonces, es en base a esa sobreacumulación que se permitió a través del robo de las Indias, de su oro y de todas sus cosas, que se permite ese desarrollo de ese liberalismo económico. Sí, pero yo lo que quiero indicarte es que aún así hay mucho discurso disidente en el mismo liberalismo. Y yo te puedo decir que el neoliberalismo en América Latina es fruto de la crisis del populismo en un momento. O sea, eso no vino por el aire. O sea, todos los movimientos, ahora mismo está dando un proceso de los movimientos de izquierda en América Latina, liberales, que están llegando al poder, pero es fruto de la crisis que hubo con este proceso de movimientos neoliberales. Pero antes del movimiento neoliberal había una crisis del populismo, y que eso fue lo que realmente dio a traste con el surgimiento del neoliberalismo. No, Guaro. Sí. El problema surge, Guaro. El problema surge en el año 1971. Recuérdate que el modelo keynesiano se inicia a partir de la crisis liberal que se da en el año 1929, y que se aplica un modelo, el del presidente norteamericano Delano Roosevelt. Ese modelo de Roosevelt comienza y recibe sustentación teórica de Keynes, y a partir de que se comienza ese postulado de control estatal que se da, de control estatal, hay una expansión del crecimiento hasta el año 1973. Pero ya en el año 1971 se da la ruptura del acuerdo de Bretton Woods de Estados Unidos, donde ellos habían llegado al acuerdo de emitir, o sea, primero que el dólar fuera la moneda de intercambio internacional, y que por cada onza de oro que estuviesen en la bóveda de Estados Unidos, ellos iban a emitir $35. El tramposo de Dick, como se le conocía a Richard Nixon, dice que los norteamericanos no tienen en su bóveda
esa cantidad de oro que ellos han dicho. Y que, por lo tanto, ya la economía, la emisión de dinero de Estados Unidos no iba a estar basada en la cantidad de oro, sino en la confianza político y militar que tuvieran los pueblos sobre Estados Unidos. Entonces, Francia ya había mandado a buscar su oro y mandó el presidente francés a buscar ese oro con barcos franceses para que se lo entregaran, y ya habían otras naciones que estaban pidiendo. ¿Qué pasó? Ahí comienza una depreciación monetaria de la moneda norteamericana. Entonces se da otro factor, la guerra del Yom Kippur en el año 1973, donde los países árabes le ponen sanciones a las naciones que habían apoyado a Israel en la guerra del Yom Kippur. Y esto hace que los precios del petróleo de $2.50, que la mantenían las 7 hermanas controladas, comprándole el barril de petróleo barato a los productores, porque a nosotros se nos asignó, si tú lees las venas abiertas de América Latina se asignó, estaba destinada a suplir a los países centrales materia prima a bajo coste, y nos venden los productos procesados a alto coste. Entonces, ¿qué pasa en esa situación? Los precios de la materia prima energética, llámese el petróleo, se dispara de $2.50 a $11 y tanto. Y ese coste energético, que tiene que ver con el transporte y la electricidad, que se va a manifestar en todo el sistema productivo, se da entonces en la oferta del producto, y comienza a darse lo que Keynes nunca se imaginó, que fue una caída del Producto Bruto Interno y con altos niveles inflacionarios. Entonces ahí deciden buscar lo que se dio ya en el coloquio de Lickman en el año 1938 en Francia, donde Hayek y un grupo de teóricos liberales desarrollan lo que es el neoliberalismo. A partir de ahí comienza a imponerse en el cono sur a través de golpe de Estado, en todo el cono sur, para imponer a esos gobiernos neoliberales. Y comienza a desmontar, no solamente en América Latina, las bondades de la economía centralizada y planificada que se había. Comienzan primero a penetrar los sindicatos. Se da con los sindicatos del carbón en Inglaterra y se da con los diferentes sindicatos en Estados Unidos, a través de represión y a través de compra de los sindicatos. Y esto hace que hoy en día el nivel de salario, aunque es mayor, pero cuando tú lo mides con la inflación y tiene el salario real, es mucho más bajo del obrero de lo que había. Pero además, la tasa de endeudamiento, ya no solamente de los países, sino también de las personas. Hoy, la deuda global, y cuando yo hablo de deuda global, estoy hablando del sector privado, de la familia, de los estados, es de $300 billones. El techo de la deuda de Estados Unidos es de $28.5 billones. Entonces, son situaciones que se van dando y cómo ellos comienzan a reorientar la economía para tratar de bajar los costes. Pero oye, que tú estás hablando, reorientar la economía. Sí. O sea, que hubo un ahogamiento del modelo económico en los años 70 y 80. El 80 fue una década perdida para América Latina. La década perdida. Y como resultado de esa crisis económica y social que hubo en América Latina, porque los indicadores están ahí. Los indicadores sociales de América Latina de los 80 estaban más bajos que lo que están actualmente. Entonces, eso generó en América Latina la primera gran ola de modernización que vino a través de ese programa neoliberal. Sí, no, pero no fue modernización, fue un programa impuesto. Pero yo digo modernización desde el punto de vista como lo plantea
el grupo neoliberal. Sí, ¿Cuál es? Por ejemplo, aquí introdujeron más de 50 o 70 reformas en el área, por ejemplo, judicial, en el área financiera. En el área financiera hay todas esas leyes que tú estás viendo, es parte de eso. Beneficiar el gran capital. Eso es otra cosa. Eso. Ahí es donde vamos. Entonces, ¿qué es lo que yo busco? Es eficientizar económicamente. Sí, pero antes, ¿quién se beneficiaba? También el gran capital. Pero no así, Guaro. Era igual, ¿eh? Guaro, era peor. No. En Guaro, muchos casos. Guaro, mira, las reformas en lo social, anteriormente, tú tenías que el Estado te brindaba el servicio de salud, mal o bien. Tú tienes razón en eso. Tú tenías un servicio de salud. Las pensiones, tú te pensionabas y tú mantenías cierto nivel de ingreso. Todo eso se capitalizó y se pasó al sector privado. Y todo eso se ha destruido. No, porque es que ellos todo lo convierten en activos, donde la gente puede invertir. Es el caso, por ejemplo, de la alianza público-privada. Bueno, están condenando ese peaje sombre, ¿verdad? Pero eso en un momento esa fue la panacea que se vendió a nivel latinoamericana. O sea, eso no es invento de los dominicanos. No, pero eso lo acabo de decir. No es un problema de la República Dominicana. Fue un modelo impuesto. Tú tienes ahora mismo modelos de los fideicomisos y los gabinetes. Eso se está haciendo. Ahora mismo hay una queja de los vendedores, la Asociación de Vendedores de Alambres Eléctricos. Dice, bueno, pero ven acá, eso hay que definirlo claro, porque esta gente han estado en otro puesto con esos mismos gabinetes y lo que compran es para empresas de ellos. Entonces nosotros nos dejan fuera. O sea que esos modelos siempre lo impulsan desde fuera. El caso de fideicomiso, eso viene de América Latina. Eso viene de lo que se conoce como el consenso de Washington. Sí, del 89 creo que fue. Pero aparte de eso, ahora mismo hay una segunda ola de eso en América Latina. Y eso donde quiera que lo están haciendo. Sí, pero vámonos a un corte y cuando regresemos vamos a analizar a profundidad esta situación. En Banreservas apoyamos la voluntad de todos los que nos representan, brindándole todo nuestro apoyo para que en nuestro país continúen surgiendo héroes del deporte. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Miren, aquí hemos estado hablando sobre cómo se impulsa el neoliberalismo. Muchas veces la gente cree que el neoliberalismo surgió en los 70. En América Latina es impulsada en los 70, pero
el coloquio de Lippmann en 1938, donde una serie de pensadores liberales se reunieron y estaban en contra de lo que venía surgiendo a partir después de la Primera Guerra Mundial. Surgió el triunfo de la Revolución Rusa, el socialismo estaba muy centrado y después de la crisis del 29 en Estados Unidos, de la crisis liberal, de ese dejar de hacer, dejar pasar, que permitió desarrollar una economía especulativa, había esto por un lado, el keynesianismo, donde mantiene la participación del Estado y una economía planificada, y por el otro lado, con sus aciertos y sus errores, la economía socialista, y digo con sus aciertos y sus errores porque sin disparar un solo tiro en Rusia cayó en todo el este europeo el sistema socialista. Entonces eso, lo que entendemos y hemos leído a Marx, debemos analizarlo a profundidad. No decir que no, porque el imperialismo, que sé yo cuándo, porque estaba con unos pies tan flojos que fue capaz de destruirse por sí solo sin tirar ni un torpedo chino. Entonces, eso hay que verlo en su contexto. Y en su contexto hay que analizar a Marx y hay que analizar los Grundrisse de Marx. Cuando Marx analizaba y hablaba de capital productivo y de capital improductivo, y cómo ese capital improductivo, porque hay que decir la verdad, se manifestaba a través del Estado. A través del Estado. ¿Por qué? Porque cuando tú incrementas esa nómina del Estado, tú tienes que hacer menos eficiente el capital productivo, porque ¿de dónde salen? Impuestos, gastos y toda esta cosa. Entonces tú tienes que subir todo eso y eso hace menos eficiente. Y él lo analiza en el tomo 2 del Capital. Pero también el mismo capital se hace improductivo cuando hace una serie de inversiones que tiene que hacer el Estado, porque divide productivo necesario y productivos innecesarios. Por ejemplo, productivo necesario, la justicia, la policía, las Fuerzas Armadas que tú necesitas para la defensa interna. Entonces, cuando tú no tienes una policía que opera, ni una justicia que opera, tú tienes que pagar en el área tuya de producción, tú tienes que sacar unos costes que te incrementan tu coste de producción, y cuando tú vas a competir con el resto del mundo que no tiene esos costes que tú tienes, entonces tu producto no puede ser colocado. Entonces, hay que analizar todo eso a fondo, sin tapujo, sino sacando todas las cosas que están ahí y ver qué fue lo que sucedió y qué es lo que ha pasado, para nosotros ver a dónde estamos y hacia dónde vamos. Es una situación muy compleja, vuelvo y digo, y esto se da ahí en los 70, cuando suben los costes energéticos y deciden por el lado de la oferta hacer lo que Keynes había hecho por el lado de la demanda. O sea, tumbar una serie de beneficios laborales que tenían los obreros en esa época para hacer el capital más eficiente. Entonces, ¿cómo se podía hacer eso? Destruyendo los sindicatos. Y esto era por medio de represión o golpe de Estado que se dan en América Latina, y también por la cooptación de las dirigencias sindicales, que en ese modelo que se plantea, muchos de esos dirigentes sindicales pasaron a formar parte de los llamados consejos de administración. Se le pagaba un sueldo, se le alquilaba el mismo carro de él, no tenía que ir, ganaba gran cantidad de dinero, y fueron disminuyendo las demandas laborales y fueron destruyendo los sindicatos, y ellos haciéndose de la vista gorda. Y es por eso que tú ves que muchos sindicalistas salieron gordos y colorados, como dicen, se hicieron de dinero. Y es ahí donde un sistema de salud
pase a ser privatizado, donde si tú no tienes 20,000, 40,000 o 60,000 pesos en los bolsillos y tú vas a una emergencia, sencillamente te mueres si tú no lo tienes ahí. Yo siempre hablo del caso del hijo mío. Nosotros el 1 de enero, 31 del 20, o sea, 31 del 19, se nos comienza con un dolor y en la madrugada nosotros salimos y vamos a la emergencia ahí a la Plaza de la Salud y se presenta el seguro de él y nos dicen tienen que buscar 20,000 pesos por mantenerlo aquí. En caso de que no se necesite se le devuelve, pero no lo podemos atender si no hay 20,000 pesos en fondo. O sea, si él no hubiese tenido, nosotros no hubiésemos tenido, o lo que sea, él se muere del dolor ahí. Y cuando no pasó porque él tenía fondos y él trabajaba en bancos aquí con gran capital, entonces ese banco lo apoyó a él, lo apoyó como empleado de allá. Entonces, eso tú tienes que ponerte en una persona del pueblo cualquiera. Claudio Camaño, que fue una persona que vino aquí a combatir la dictadura balaguerista, la dictadura ilustrada de Balaguer con el coronel Camaño, en el año 1973, lo estropeó un motor saliendo de un carro, lo chocó y lo desbarató, y anduvieron varias emergencias y no lo recibían porque no se depositaba dinero. Y se murió Claudio Camaño. Se murió Claudio Camaño, y así cuánta gente que no tienen el renombre de Claudio Camaño se han muerto en la República Dominicana porque no se presenta una tarjeta de crédito o no se presentan los fondos para ser atendido. Ahí está la Plaza de la Salud. La Plaza de la Salud se hizo, Guaro, en los terrenos de lo que era el hipódromo Perla Antillana. Esos terrenos eran del Estado. Ahí se hizo la Plaza de la Salud con fondos del Estado Dominicano. Se hizo esa concentración que no es aconsejable concentrar en un solo punto tantos lugares de salud, porque eso lo que atrae es el entaponamiento y que las personas tengan que retirarse de un lugar a otro y moverse en grandes distancias. Entonces, ahí se hizo con fondos del Estado. Eso se lo entregaron a la iglesia, a Monseñor, al cardenal López Rodríguez y una fundación cristiana. Pero si tú no llegas ahí con dinero, a ti no se te atiende. Eso es el modelo neoliberal. Yo te hablaba de que pero yo los subsidios, ya para que tú entres, sí, que los subsidios del sector eléctrico eran 200, 300 millones de pesos dominicanos, y se satanizaba y se decía que la CDE, que yo cuánto. ¿Tú sabes en cuánto andan los subsidios al sector privado? Hoy, yo lo he dicho a la Coyentri. La Coyentri solamente se le entregan $4.900.000 mensuales para mantenerla pagada. Si tú multiplicas eso por el 56, 57 que está la tasa del dólar, ¿cuántos millones de pesos no te da eso? Hoy. Entonces, tú transfieres los subsidios focalizados que iban directamente al pueblo dominicano por los subsidios que tú le estás dando al gran capital. Entonces, es así, Guaro. La cancha es tuya ahora. Bueno, yo soy un fanático, decía que soy un fanático de John Wright, un jurista norteamericano famoso, uno de los juristas más famosos que ha tenido Estados Unidos, liberal. Y él tiene un texto sobre la justicia social. Ninguna sociedad moderna que no se base en la justicia social puede prosperar. Y eso es lo que pasa en muchos países de América Latina y en el mundo entero. Por ejemplo, en República Dominicana hubo una reclasificación de empresas.
Pero al margen de lo que los organismos internacionales plantean de eso, de cómo se deben reclasificar las empresas en grandes, medianas, en pequeñas, no, yo hasta micro metí en todo. Y aquí hay una franja alta de empresas pequeñas que lo que pagan son 7,000 pesos y 8,000 pesos los empleados. Y eso la gente se hace indiferente. Pero es que se da un proceso copiando el modelo español, República Dominicana de 2008, de protección de los derechos o desmonte. Ese es el concepto de desmonte de los derechos laborales y sociales de los trabajadores dominicanos, de los empleados. Entonces, el MAE, cuando entra el MAE, el Ministerio de Administración Pública reclasifica a los empleados y los reclasifica en 1, 2, 3 y 4, técnicos, analistas, directores departamentales y cosas. Bueno, pues mire, los únicos empleados en República Dominicana que reciben prestaciones son los de base, la secretaria, los técnicos 1, después nadie más recibe, eso se lo quitaron a los trabajadores. Ese era un derecho de los trabajadores y se lo quitaron. ¿Qué reciben los trabajadores? Los que son de 2 y 3 y 4, de 3 y 4. Lo único que reciben las vacaciones si no la han cogido. Eso es en el Estado. En el Estado Dominicano. En el Estado Dominicano. Así es que no, porque hay que diferenciar. Exacto, así es que funciona eso. Entonces, todos los derechos, ahora están luchando por quitar también la cesantía. Sí, hay todo un entramado hecho para eliminar la cesantía a los trabajadores. Todas las garantías o todos los derechos sociales que tenían los trabajadores, la inmensa mayoría, todos los días se están disminuyendo con la finalidad de que los empresarios su capital tenga mayor eficiencia en el mercado. Y eso no es bueno, porque como dice John Ray, una sociedad moderna se basa en justicia social. Si usted no tiene trabajadores que estén con un buen estado de salud, que satisfechos en su trabajo, con un buen clima laboral, no es verdad que van a desarrollar nada. Una gente muriéndose de hambre no es verdad que va a crear nada, ni va a aportar nada a ninguna empresa. Entonces eso está pasando en estos países. Y desde el punto de vista del modelo neoliberal, ese es un factor restrictivo que tiene, porque todo se sujeta a la relación de capital obrero, de capital trabajo. Y entonces eso limita de que, por ejemplo, en países como estos, que hay una bolsa, un bolsón humano en las periferias, pasando trabajo, tengan poco acceso a los trabajos, porque aquí hay empresas, yo conozco empresas de alto capital que tienen 3 empleados y 4 empleados. Y eso es bueno, pero en países de América Latina, estos países pobres donde hay tanta gente que no puede accesar al mercado porque no tiene capacidad técnica, ni porque tiene disposición o no hay políticas públicas para esa gente. Sobre todo eso, política pública para insertar a esta gente. Desaprender para aprender de nuevo. Desaprender para aprender de nuevo. Eso es un problema que tenemos en República Dominicana, que hay una población altísima, muy alta, que no sabe hacer nada, no tiene habilidades para hacer nada. Entonces, ¿cómo se puede desarrollar un país? ¿Cómo se puede desarrollar un país si no tiene competencias técnicas? Y eso es un problema del neoliberalismo, porque fomenta la expulsión masiva de gente de los sistemas de producción. Y eso es importante, que en otros países, por ejemplo, en otros modelos económicos, eso se toma en cuenta. Ahora, de todos modos, hay que propiciar, porque en el fondo eso es lo que es más importante, es el Estado que tiene que propiciar las políticas inclusivas, las políticas públicas inclusivas, que permita que la gente empiece a valorar su capacidad. Primero valorar su capacidad para poder desempeñarse en algo que el Estado oriente a esa gente. Por ejemplo... Bueno, eso que tú hablas, y excúsame que haga una interrupción ahí en esa parte que tú hablas, tiene su base, lo tuvo en el liberalismo económico en el año 1839 a 1842, en la guerra del opio
en China y lo tiene ahora con el desarrollo del narcotráfico en toda la región para permitir una sobreacumulación. Por ejemplo, en la guerra del opio, los ingleses le impusieron el consumo de opio a los chinos y eso causó 20 millones, más de 20 millones de muertos en China. Para que ustedes entiendan lo que es 20 millones de seres humanos, Rusia en la Segunda Guerra Mundial luchando contra Hitler perdió 20 y tantos millones de personas. Y que la República Dominicana y Haití, que compartimos esta isla, entre los dos tenemos 20 y pico de millones de habitantes. Entonces, para esa época, 1839, 1842, perdieron ellos 20 millones por la guerra del opio, para imponer el opio, obligar a los chinos a consumir opio para crear una gran acumulación que permitiera el desarrollo industrial de esa época, o que mantuviera ese desarrollo industrial de Inglaterra para esa época. Ahora, ¿qué ha pasado en América Latina? Que cuando se establece el neoliberalismo en América Latina, también se establece el desarrollo del narcotráfico en toda América Latina. Por ejemplo, hay un tipo de apellido Matos que tiene que ver con el golpe de Estado en Honduras del año 1979, pero que está vinculado con García Meza en el golpe de Estado de 1980 en Bolivia. Él busca 50 millones de dólares para darle a García Meza y es a través de el cartel de la coca de los narcotraficantes. Y dan el golpe de Estado porque en el año 1979 se había dado un golpe de Estado para convocar a unas elecciones y esas elecciones las había ganado un partido de centro izquierda y todo dentro de la lógica de lo que fue el Plan Cóndor. Se establece ese golpe de Estado para no volver a gobierno, como ellos llamaban, de corte populista o sociales, como muchas veces lo quieren desprestigiar, diciendo que son gobiernos populistas, que ellos cuando. Entonces, se da ese golpe de Estado y comienza toda una profusa política de desarrollo del narcotráfico en Bolivia. Pero no solamente se queda el narcotráfico en Bolivia, en Colombia, que los norteamericanos han puesto 9 bases militares. En la medida que incrementan las bases militares, se incrementa las exportaciones de estupefacientes hacia Estados Unidos, porque ellos no controlan la demanda interna del narcotráfico en Estados Unidos, no lo controlan. Ellos tú lo ves que viven certificando a tal país porque el narcotráfico, porque es cosa, pero no controlan el consumo interno. ¿Tú has visto alguna vez un capo norteamericano preso? Pero el problema es que es un bien moderno. No es un bien, es una acumulación originaria de capital. Bueno, pero es un bien, como lo llaman ustedes los sociólogos. Sí, perfecto, pero es un bien moderno. Eso no quiere decir que eso lo trajo el neoliberalismo. Y yo quiero insistir una cuestión. Sí, lo trajo, Guaro. Óyete, mira, yo te hablé de ese... Liberalismo hay desde el mediados del siglo XVIII. Sí, claro. Pero por eso te analicé lo de China. Tú tienes todas estas grandes novelas dominicanas, latinoamericana, es la historia. Tú coges a Carlos Fuentes, es la historia del liberalismo. Tú coges a García Márquez, las dos principales novelas de ellos es la historia del liberalismo y la lucha entre liberales y conservadores. No, y coge la historia dominicana. Exacto. De Duarte, era liberal. Sí, todo eso. Pero tú tienes que ver las transformaciones que se dan de allá para acá. Son dos conceptos totalmente diferentes, que ha ido evolucionando. El neoliberalismo es una cuestión que nosotros lo ligamos a un programa de la Universidad de Chicago, implementado por Ronald Reagan, por Margaret Thatcher. O sea, es una cosa bien concreta que no se parece en nada a ese liberalismo que yo estoy reivindicando. Incluso tú coges a von Mises, austríaco,
Y es totalmente diferente. Cuidado, sí, que Hayer y Miser fueron los precursores del golpe de Estado en Chile. Sí, no, hombre, pero escúchame. Hayer da una conferencia en Chile. Sí, Friedrich Hayer da una conferencia en Chile, en la Universidad Católica de Chile. Sí. Da esa conferencia y dice todo sobre la desregulación del mercado. Sí, y se para un coronel y le dice, pero aquí a través de elecciones no le podemos ganar a la Unidad Popular. ¿Cómo usted cree que debemos hacer? Y él le explicó, le dijo, yo le estoy diciendo lo que hay que hacer desde el lado económico. Sí. Usted es el que sabe lo que ustedes tienen que hacer desde la óptica militar. Bueno, pero yo quiero de von Mises recuperar la economía como acción humana. Ese es un texto básico de la economía como acción humana. Es una cosa, un libro como de 800 páginas, pero un libro extraordinario que recupere esa parte humana de la economía. Entonces eso es lo que a mí me interesa. A mí no me interesa esos aspectos que tienen que ver con algunos detalles. No, algunos detalles algunos detalles que son muy importantes. En Inglaterra, que se implementaron en el periodo de Ronald Reagan y que fueron impulsados con el consenso de Washington. Y antes de caer, ya yo te hablé de lo que pasó en Bolivia y de lo que pasó en Honduras. Pero aquí tú tienes lo que pasó en el gobierno de Ronald Reagan, siempre Bush, vicepresidente, y Oliver North, el coronel Oliver North, con los Irán Contra. Cómo inundaron de droga a Estados Unidos con Pablo Escobar y todo eso a través de Panamá, que ahí vienen los Irán Contra. Para ese momento, presidente panameño... no, Marto Rijo no. Carepiña, que murió. Era un demócrata para los norteamericanos, después que siendo jefe de los servicios de inteligencia. Sí, un cobarde ahí que sacaba el machete. Entonces crearon toda la estructura para inundar de droga a Estados Unidos y con ese dinero financiarlo contra. Es que eso es parte y venderle armas a Irán. Eso es parte de la geopolítica de América Latina. Pero no es la geopolítica. Se juega con eso. No es la geopolítica. Es que como se baja la acumulación de capital, o sea, como se bajan los ingresos de la población, por un lado, se permite este desarrollo para mantener una acumulación de capital y que el sistema siga funcionando. No, y crear un mercado a nivel urbano. Claro, un mercado interno y un mercado externo, pero ya nos están haciendo señas, Guaro, de que hemos llegado al final de este programa. Estos programas que son así como muy debatidos, como que son muy cortos. Debiéramos tener otra hora más. No, ¿para qué hora? Pero yo quiero decirle a ustedes que ustedes todos los días, de lunes a jueves, nos puedes escuchar a las 10 de la mañana. O sea, estamos en vivo a las 10 de la mañana. Si no, no puede escuchar, si no, no puede ver. No puede ver y escuchar a las 10 de la mañana. Si no, no puede ver y escuchar a las 10 de la mañana. Usted no puede ver y escuchar a las 9 de la noche. Usted solamente tiene que escribir en cualquier dispositivo electrónico que usted tenga, televisor, tablet, lo que sea. Usted escribe cananga.tv y usted va a recibir nuestra señal en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo. Y si no nos puede ver ni a las 10 de la mañana ni a las 9 de la noche, usted se registra en el otro enfoque con Darío Cuba, le da a la campanita y usted va a recibir nuestra propuesta. Le pedimos que la comparta con su red de relacionados, ya sean en sus redes sociales o amigos. Muchas gracias y hasta mañana a las 10 de la mañana.